lo que dijimos, bien. Estábamos todos en silencio, gracias Claudio. Fue lo Bueno, más No, interesante de toda la charla, además. no sí, los sí, lo más escucho eso. interesante de todo fue esto. Justo acá se está repitiendo el audio. Mirá, no, bueno, un poco la idea era hablar de comunicación, política, juventud, todo un sub 40. En este es el segundo encuentro. Primero fue la semana pasada con la gente del norte. Acá la idea es hablar un poco del centro, lo que es Entre Ríos, Camila Faría, del centro. Hoy de Siré y de Santa Fe de Siré y de Córdoba Gastón. Y bueno, me quedó una sola provincia ahí por dando vuelta que quería que Mendoza, que bueno, no encontré gente. Eh, pero bueno, ¿qué, qué sensación le da a usted de la comunicación política? Ya sé que está la campaña ahora, no vamos a hablar mucho de la campaña, pero vamos a hablar un poco de la profesión nuestra y de los que nos toca como jóvenes hasta ahora, o algunos estamos superando la juventud. eh, Jóvenes consultores, la experiencia que tiene cada uno, digo, dentro de Entre Ríos, de Córdoba, en Santa Fe. ¿Cómo ven el presente y cómo ven el futuro? Qué profundo para un martes a la noche. ¿Cómo se ve, no? Puede ser con un vinito, puede ser con un Ya, whisky, pueden ya tomar con hablaron cualquiera. Sí, otros que en nos eso, dicten las en Tenías que eso respuestas. habilitar estamos. el bar, Facundo, para eso. Claro. Podría haber Bueno, sido. gracias por la invitación, Facu, primero. Bueno, a Gastón, a Desiree, gracias por invitarnos a experimentar en esta nueva plataforma, que yo la vengo viendo en realidad de los Twitch anteriores que venías haciendo vos, pero bueno, ahora estamos dentro de ella, así que está buenísimo. Y es un día raro porque todavía seguimos analizando, sacando números, leyendo mucho para poder sacar más conclusiones de lo que pasó el domingo, ¿no? Porque no estamos ajenos a eso. Pero bueno, en primer lugar es eso, muy, muy complejo, en particular en Entre Ríos también fue una sorpresa lo del domingo. Bueno, ya se dijo, ya se escribió y se dijo mucho respecto a eso, pero bueno, todavía seguimos desenmarañando a ver qué podemos seguir sacando como conclusiones, como para lo que viene, ¿no? Porque todavía falta la elección general y bueno, yo creo que esto nos dejó mucha tela para cortar. Y bueno, y respecto a lo que vos preguntabas en relación a la comunicación política, bueno, nosotros nos conocimos con vos, Facu, con Desiree, eh, profesionalizándonos, o sea que eso está buenísimo. Nos conocimos haciendo un posgrado y de ahí ya construimos una amistad con muchos de ustedes y eso denota que nuestra generación viene en ese sentido, o sea que como primer comentario como para arrancar y romper el hielo, yo creo que somos una generación que venimos profesionalizándonos. En los últimos años ha habido muchas ofertas, pero también en esa cantidad de ofertas hay que también ir viendo qué de eso son ofertas que tienen algo distinto para ofrecer y no es más de lo mismo. Nuestro país ha profesionalizado mucho desde el retorno de la democracia a la consultoría política, bueno, y eso es buenísimo para nosotros, ¿no? Porque vamos a tener más trabajo. Sí, No se lo dejo a los chicos y seguimos conversando. sí, sí, hablen, que comenten Bien, cada uno. Sean libres. bien, a ver, desde, igual que Cami, analizando mucho lo que pasó el domingo, en Santa Fe también hubo sorpresas. Creo que lo que pasó muchísimo es esto de tener números y encuestas que después en la elección se te voltearon totalmente y te das cuenta que no puedes subestimar al electorado y a la opinión pública, que, que cada día es mucho más dinámico este ida y vuelta con la ciudadanía. Entonces, creo que es una de las lecciones que me dejó la elección del domingo. Eh, Definitivamente no, hay que estar ayornándose todos los días, viendo qué es lo que realmente está exigiendo
en este caso, bueno, nosotros los santafesinos, del argentino en general. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, desde mi vivencia y experiencia, yo tengo una complejidad aparte de ser joven y obviamente ser mujer y soy extranjera, soy venezolana, ni siquiera soy de acá. Entonces, un poco cuando me planteaste esta experiencia, para hablar sobre todo a esos jóvenes consultores que vienen a hacer la generación de relevo, yo pensaba en cómo fueron mis inicios acá en la comunicación política, ¿no? Y yo venía de hacer comunicación política en Venezuela, trabajar mucho comunicación de gobierno, y cuando llegué acá, obviamente, todo lo que fue mi currículum allá no servía de nada. Y Perdón, bueno, pero qué hace mucho no te veo qué mezcla de rosarina y venezolana que estás teniendo, Sí. Chile. Es tremendo, te digo. Te quiero bueno, decir. le pongo el toque caribeño también, que te puedo hablar de tú si quieres. Tengo de Puede todo, de todo, de todo, de todo. En 5 minutos empiezo a hablar cordobés. puede ser, puede ser. Pero sí, claramente lo que decís eso, el currículum no sirvió de nada. No, para nada, para nada. Y tuve que arrancar acá de cero. Obviamente empecé con la profesionalización, que fue cuando los conocí a ustedes, a vos y a Cami. Saludo a Lucio. Exacto, a Lucia. De los pocos Y ganadores del domingo, hay que decirlo. no, excelente elección, muy buena elección. Y bueno, empezar un poco a replantearme cómo entrar a la política y cómo arrancar a la consulta, arrancar desde mi profesión, y empezar a construir una base y un piso para poder llegar. Y lo primero que me decían, tienes que empezar a militar, tienes que empezar a meterte, es la forma, es la manera. No sé si ha sido la experiencia de todos ustedes. En mi caso fue así y empecé a militar en un espacio, a ver un poco cómo era la movida, y así fue cuando empecé a darme a conocer y empezamos a hacer campañas y fui creciendo dentro de ese lugar hasta proyectarme en otros espacios. Entonces, no es fácil, o sea, creo que tenemos un rubro muy competitivo, por eso resalto lo que dice Cami, hay que profesionalizarse, hay que estar constantemente ayornándose, no, o sea, no, todos los años es una elección distinta, pero bueno, creo que se puede siempre y cuando le pongas mucho tesón, muchas ganas y mucha perseverancia. Bien, bien. Buenísimo. Buen Bueno, movimiento. eh, No, digo, pensando desde Venezuela, digo, venirte a Rosario, es todo un movimiento ir creciendo en la que crece en profesión. Boca. Sí. Yo, gracias también por este. Gastón, correte un poquito más, a ver, porque si te ve la mitad de la ruta. Ahí, excelente. No, ahí te viene. Perfecto. Esta es la transmisión en vivo. Esta vez en vivo, pitch en vivo. Sí, tenés razón. Yo ahora ahí estoy. Ahí te ve bien. Ahí está. Che, bueno, no, porque estoy viendo acá en el celu cómo está saliendo, está buenísimo. Che, gracias. Bueno, un gustazo de Cire y Cami, colegas de la comunicación política. Yo también, o sea, en cuanto a lo que es la elección en sí, nada, me parece que ha quedado un saldo de muchos desafíos para varios espacios, obviamente, que está clarísimo que para el peronismo en todas sus vertientes, todas sus variables, veo que hay un espacio que veo, digamos, en la franja etaria un poco más grande. Yo tengo 33 y en líneas generales nuestros políticos y políticas están del orden de los 45 para arriba, salvo algunas excepciones. Y, digamos, lo que se observa es esta intención o estas ganas que hay de tratar de adaptarse a las nuevas plataformas, a los nuevos lenguajes, qué sé yo, a los nuevos símbolos, nuevas formas de comunicar, pero no veo en eso una preocupación profunda de poder realmente abordar los problemas que a las juventudes hoy preocupan. Podemos como profundizar bastante en eso.
en cuanto a lo que es el rol de la consultoría en sí, la vara está cada vez más alta y eso está bueno. Yo trabajo en la Municipalidad de Córdoba, tomo la comunicación de una parte de un área, digamos, y observo en todo lo que son las productoras, todo lo que es proveedores de servicio, etcétera, un nivel bastante alto y en eso mucha creatividad, digamos. Si bien probablemente no haya tantos cuadros jóvenes hoy participando en política, si se quiere, o están participando, pero por ahí no tienen el espacio que generacionalmente hoy se necesitaría. Sí, hay mucha juventud trabajando en el ambiente y eso aporta mucha creatividad. Y Vos estás aparte, diciendo que los jóvenes son más creativos que los viejos, digamos, básicamente, o que los adultos. no ¿No? que los políticos Ah, grandes, ¿sí? Porque hay, conservadores. claro, sí, porque hay no sé cómo explicarlo, pero digamos, por ahí sucede o se da esto de que los políticos que tienen una mayor edad, bueno, le necesitan como absorber una parte de lo que creen que interpretamos los que somos más jóvenes para una generación. O sea, hay que entender también que una parte grande del electorado está entre el 25 y 45 años. Entonces, los consultores o los creativos o los productores que están trabajando hoy pueden sintetizar mensajes para esas edades, digamos, y que por ahí los políticos más grandes necesitan de esas mentes para poder hacer llegar los mensajes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí justo el otro día en la charla hablaban sobre que por ahí se apunta mucho a los jóvenes, no me acuerdo quién escribió el texto, se apunta mucho a jóvenes y a jubilados poco, digo, y los jubilados son el 18, entre un 18 y un 20% de lo que nos siguen. Mando un saludo a Carmela que nos está viendo, a Paula que dijo que no iba a ver, y a un par más que creo que nos están ahí siguiendo. Yo me quedé pensando después de lo del domingo y en relación un poco a nuestra profesión, algo que hemos venido hablando, Facu, que tiene que ver con esto que decía al inicio. Los resultados, por lo menos en Entre Ríos, fueron una sorpresa en relación a la diferencia que más o menos se había visto en las encuestas. Vi encuestas de todo tipo y trabajos de investigación, algunos que sé que son más serios que otros, o por lo menos en que en experiencias anteriores o en elecciones anteriores han estado más cerca del resultado definitivo. Y lo que pasó el domingo es que ninguno se acercó al resultado. Entonces, fue como fuerte, porque uno de los mantras con los que por lo menos yo trabajo es que sin investigación no hay estrategia. Entonces digo que cuando el instrumento, la herramienta de la investigación no está funcionando y falla, ¿con qué nos tomamos de qué nos agarramos los consultores para poder diseñar esas estrategias? O sea que eso del domingo a mí me quedó, digo, bueno, ¿en qué estamos fallando, no? Porque hasta hemos hecho trabajos, gente muy cercana, que veo cómo labura, que sé que son encuestas presenciales, que están en los barrios, que no es cumplir con una planilla, y así todo, ninguno se acercó. Y no es para echar la culpa a las encuestas y tal, sabemos que son una foto, pero sí el instrumento y la herramienta de la cual nosotros tenemos que tomar para poder diseñar esas estrategias, y eso falló. Bueno, falló en Entre Ríos y falló en muchos lugares del país, pero esa es una reflexión que me quedó desde el domingo y ahí como en Y la sumo ahí cabeza. a lo que dice Camila, que también hay una cuestión con las redes con respecto a las estadísticas. Yo he estado con gente muy cercana que ha tenido candidatos acá en Córdoba, donde las estadísticas en redes le dan muy alto, nivel de interacción a niveles de los que han estado arriba en los resultados electorales, digamos, y eso no se ha trasladado a resultado electoral. Eso Totalmente. también es un tema, digamos. En Santa Fe pasó lo mismo, y la misma incógnita que se planteó Camila, me la planteé yo también. O sea, a partir de dónde ahora nosotros los consultores podemos construir mensajes y ser más asertivos en nuestra comunicación cuando tu herramienta de trabajo te está fallando. También, o sea, y creo que también la respuesta está en que hay capaz una mala lectura de la opinión pública
hay capaz una mala lectura del electorado, el electorado cada vez más despolitizado, no entiende muchas veces de qué va la elección, cómo va la elección, vota a una cara conocida. En Santa Fe ocurrió este fenómeno de la mayoría, por lo menos en Rosario, que fue donde estuve yo asesorando, ocurrió el fenómeno de todas la mayoría de los candidatos eran todos, saltaban de la televisión, eran periodistas, y realmente te das cuenta que estás entrando a un terreno en donde la opinión pública está totalmente despolitizada, no está entendiendo el juego político que por ahí nosotros entendemos y vemos. Y por ahí, precisamente, y un poco retomando el hilo del Twitch, se necesita un poco esta mente fresca, esta mente joven, esta mente que por ahí está pendiente de la conversación de las nuevas generaciones, de lo que está ocurriendo, para refrescar la política y adaptarla un poco más a lo que realmente está exigiendo la gente. No es fácil porque, insisto, o sea, es difícil, como dice Cami, o sea, te encuentras como en una crisis, porque decís, bueno, sí, o sea, todo lo que yo vi me pasó igual, vi muchísimas encuestas y las encuestas dieron distintas a cómo fue el resultado. Entonces, bueno, es un poco replantearse y darnos cuenta que nuestro electorado está pidiendo otra cosa y que está exigiendo otra cosa, y que por ahí nosotros no estamos conversando, los políticos en general no están llevando su conversación. Yo en eso creo que por ahí, no sé si yo por lo menos por ahí lo que pensaba es, digo, no serán otras las herramientas que tenemos que empezar a utilizar, porque si no es como que echamos culpas, o es culpa de la comunicación o es culpa de la política que no escucha al electorado, o la comunicación no sabe interpretar lo que la política quiere decir, y sabemos que comunicación y política van de la mano, ¿no? Entonces digo, tal vez lo que está fallando son las herramientas, o subestimar, bueno, lo que se veía en Entre Ríos eran 3 tercios, era un tercio para el oficialismo, uno para la oposición y un tercio de indecisos. Bueno, metámonos ahí, veamos ese tercio, qué está pensando y cómo, no pensando de que en los últimos días esto se va. También está lo que planteaban anteriormente de la cantidad de votos jóvenes y cómo se quiere captar ese voto con metodologías viejas. Entonces, bueno, también es otra de las perlitas o de las cosas que voy tomando de esta elección y de lo que fue la campaña también. Yo, perdón, voy haciendo los saludos a Natalia R., que no sé bien quién es, pero ya sabré, a Marce Manguión, que también nos dan saludo, a Claudio Areca, que es un gran seguidor también, que estuvo la semana pasada. Marce nos pregunta, dice, ¿en qué lugar quedan los propios partidos en la comunicación de sus propuestas? Dice, ¿cómo la vemos? También un tema, yo creo que hay una subestimación también en parte de que la gente no escucha propuestas, y creo que sí, las personas escuchan propuestas. Creo que hay un conflicto en lo que dice Desiree de las caras que no conocidas. Lo más difícil es ser una cara conocida y lo más caro, capaz. Y con respecto a los métodos de investigación, capaz que también el error es los modos, el método, el análisis. Digo, seguir preguntando, ¿tiene sentido seguir preguntando quién va a votar usted o a quién votaría? No convendría por ahí preguntar qué le gusta, qué auto se compraría un auto. Digo, saber cuál es su nivel de consumo, saber cuál es su nivel aspiracional, cuáles son sus intereses, no sé, con respecto al medio ambiente, con respecto al aborto. Digo, esas Próximo cuestiones. Twitch de Facu Comunica con sociólogos, por favor, porque de eso no podemos hablar nosotros. No, no, no. Queremos entender. Hablemos sin saber. No, por eso son preguntas, digo, no hay respuesta. No sé si está No, respuesta. pero está bueno porque, digamos, yo siento que la agenda de la gente va por un lado y la agenda de la política a veces va por otro. Y es difícil poner un oído a la agenda de la gente, que muchas veces es sesgada por una visión obviamente política y clasista. Ejemplo, pues para tomar el tema de los jóvenes, muchas veces se cree que los problemas económicos solamente son de los jóvenes, las y los jóvenes de los sectores populares.
y hay una parte grande de los sectores de los jóvenes de clase media que hoy no pueden acceder a un alquiler, que hoy ni hablar de comprarse la casa, no pueden acceder, se profesionalizaron durante varios años, estudiaron, hoy tienen un título y no pueden acceder a un trabajo formal, digno, estable si se quiere, o no hay protección. Entonces, las necesidades son otras, digamos, y esa agenda, yo muchas veces lo he visto a Alberto y escuchado y lo hablaba mucho, lo hablo con amigos que están ahí cerca, este tema de, No te bueno, empecemos a tirar nosotros, chapa, quién tiene amigos cerca de Alberto, ni nada de no, eso. todo militancia, Depende de dónde están esos amigos. Yo no sé hoy hasta qué punto te sirve. Si van claro, a alguna fiesta en Olivo, exactamente. no sé si... No, pero por ejemplo está bien la ubicación de la representación con respecto a defender los intereses de los más humildes, está bien, pero políticamente probablemente es correcto y comulga con el peronismo si se quiere, pero hay una parte de eso que no busca la representación de la clase media y no aborda las problemáticas que a veces tienen un nivel de complejidad un poco más, un grado más alto. Y ahí es donde existen vacíos de representación, digamos. Y yo creo que ahí los consultores, las y los consultores, muchos la vemos, muchas veces en los equipos no somos, terminamos de ser escuchados, y se cae sobre una sobrecarga al pensamiento de que la forma resuelve el fondo, digamos, ¿no? Y ahí es donde estamos como complicados, digamos, porque el, no sé cómo explicarlo, pero si pudiésemos medir otras problemáticas, probablemente los planes de gestión, porque está bien, nosotros comunicamos gestión, comunicamos propuesta, comunicamos, pero en el fondo las decisiones son de gestión, digamos. Entonces, si vos no tomás decisiones de gestión que acompañen lo que la agenda de la gente pide, y a veces es difícil desde la comunicación política únicamente resolver el problema. Y digo, cuando acá pregunta Marce, ¿en qué lugar quedan los propios partidos en la comunicación de sus propuestas? Mirá, yo lo que creo es que hay una parte de que hace rato ya los partidos han desligado eso a otros actores, digamos, a agencias de publicidad, a consultores, etcétera. Por eso es tan importante la profesionalización de los que estamos por ahí ocupando esos espacios, digamos, ¿no? Porque esta preocupación que tiene Camila y tiene Desiree, que también tengo yo, con respecto a los métodos y bueno, y cómo leemos, etcétera, va más allá de la militancia que podamos tener, digamos. Yo también vengo de la militancia política y he roto un montón de estructuras militantes con las que venía para poder asentarse sobre otros espacios que yo llamo más grises, que tienen que ver con cómo, carajo, y perdón la expresión, entender lo que la gente necesita, digamos, ¿no? Así que bueno. Eh, Ujú. yo creo que la gente, o sea, un poco añadiendo a lo que ha sido el debate, está muy harta de la política, pero muy harta. Entonces ya si vos venís, o sea, respondiendo al mensaje de Marce, ¿no? Lo digo desde este lugar. Si sos un candidato que llegaste, y bueno, las tres etapas de las campañas que manejamos todos, que son presentación, propuestas, pedido de voto. Entonces te presentas, no, y queremos propuestas, ok, das las propuestas, entonces tampoco te votan por las propuestas. Entonces es como que la gente eh, realmente está buscando un equilibrio entre el carisma de un candidato, entre una figura de un candidato que sea fuerte o carismático y un candidato que por ahí también tenga contenido. Pero es muy difícil cuando hay tanto hartazgo o cuando hay tanta decepción o cuando hay tanta promesa incumplida por parte de la clase política que capaz ni siquiera es un tema de no querer cumplir, sino que obviamente hay todo un sistema atrás. Y es muy difícil entrarle con una propuesta porque ya la gente tiene una predisposición a decir esto es mentira, o sea, me estás chamullando. Acá me sale la Argentina.
me estás chamullando, me estás hablando de otra cosa, y por eso es más difícil convencer sin tener este plus de la forma. O sea, yo creo que es un equilibrio entre el fondo y la forma, un poco citando lo que dice Gastón, porque lamentablemente con los mismos métodos de la política antigua no le vas a llegar al electorado actual, porque hay una decepción y un hartazgo, y creo que por lo menos en Santa Fe se vio que ganaron las caras nuevas, ganaron las caras que vienen del periodismo, que vienen de la comunicación, que vienen desde ese lugar más carismático, que las caras que tienen una carrera política, que ya tienen asentado propuestas, que tienen proyectos, que tienen gestión. Al final, ese fue el fenómeno que ocurrió acá, y te lleva a la reflexión. Entonces dice, bueno, no necesito solo un candidato que gestione, sino un candidato que también tenga ese formato en que le llegue a la gente con lo que estamos proponiendo. Sí, pues hermano, un saludo a la concejala Susana Farías también. Parece que Que, hace falta que metamos un sorteo en el medio, Facu. y podría ser, hay que interactuar con la población, con quien te El escucha. PNT, él solo interviene para meter el PNT. Tal cual, tal cual, y leer los mensajes que está participativo, el Mensaje público, de los, ¿cómo el- serían los que están del otro lado? eh, No son, ¿cómo twitcheros, serían? no, no, ¿Twitcheros? Ah, no, bueno. no, no sé, no, 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 nada. Twitch Uy, oyentes. los oyentes. Acá Claudio dice, Tenemos 22 espectadores. Yo no sé si impresionante. llegaste alguna vez a este tope. Estamos llegando, vos sabés que estamos ahí en la pelea tendría que ver cómo fue el vivo de la semana pasada, pero hermoso número, así que les agradezco a todos. Ahí está, mira, Sufari, saluda. Susana Faría, claramente una nueva, una Tienen que nueva. dejar los tres últimos números del DNI para participar. Vamos a sortear un libro. No está mal, ¿eh? Te digo que para el próximo sorteo un libro, ¿eh? Próximamente un libro de sorteo y listo. Acá, Ya para. Acá dice, para Claudio García, dice, me parece que quizás el análisis y la forma de planteo de los estudios de opinión nos arrojan resultados erróneos. Hace un tiempo atrás me acuerdo de haber consultado con Nacho Ramírez sobre el Big Data, hace, no sé, 5 años atrás, cuando recién comenzaba, y Nacho me decía, dice, el principal problema muchas veces de los datos es estudiarlos o analizarlos, digo, más allá del dato por ahí está, el tema es cómo se los analiza, cómo los analizamos. Natalia dice que no están hartos de la política, siguen amando el debate, están hartos de escuchar a los mismos y en el medio no ven gestión. Sí, puede ser, muy probable. Hay algo acá de lo que dice decir, que vienen gente nueva, digo, el caso de Milei, ¿no? Es como, pero siempre es como esto de la casta política que menciona ahora Milei, o de los viejos políticos, siempre se habla en contra de eso hasta que te metes. Digo, Scioli no era de la política hasta que, digo, ya 30 años, digo, Macri no era de la política hasta que hace 20 años que está involucrado en política. Me parece que hay un poco de eso. Marce dice, coincido en que los métodos que eran usados no se puede validar, pero las propuestas son cruciales. No, eso que dijiste recién, Facu, que leíste de un mensaje, es tal cual, y creo que por ahí es de los errores más fáciles de cometer en la consultoría. Digo, volvemos a lo anterior. Investigación para diseñar estrategias, pero esas estrategias tienen que ir acorde al saco a medida del Exacto. candidato. Entonces, por ahí, si el humor social está pidiendo ciertas propuestas o puede ir por algún lado, pero eso no encaja con el candidato nuestro, o por ahí estamos forzando lo que se vio bastante en esta campaña, candidatos forzando a, a meterse en temas que después hacían agua. Entonces eso también es otra de las cosas muy importantes. Bueno, de eso se trata básicamente nuestro trabajo, ¿no? De investigar tanto el humor social, lo que quiere el pueblo, los vecinos, y también investigar cuáles son los atributos de nuestro candidato que nos sirven para poder responder a esa demanda. Bueno, eso es como el ABC, y así todo parece como que hay muchos que todavía siguen cometiendo ese tipo de errores.
Me hiciste acordar en relación a uno de los, no sé si era un mensaje o algo, me disparó por ahí. Sí, no. Yo aporto ahí que, tomando un poco el tema este, por ejemplo, que con lo de Cambiemos es bien, me parece nítido, porque me quedo con lo que dice Desiree con respecto a las caras nuevas, etcétera, que, digamos, lo difícil que a veces es prestar atención a esas investigaciones, porque está bien, puedes hacer investigación, Big Data, etcétera, pero después cuando los datos o lo que la gente está demandando no va en línea, como dice Cami, de lo que nuestro candidato o las aspiraciones de determinados candidatos o candidata, es difícil que se ceda para lograr la representación. Ejemplo, lo de Cambiemos, y hay una parte de eso. Yo escucho a compañeras y compañeros más del peronismo, no, bueno, pero eso son la antipolítica o vacían de contenido, etcétera. Y en realidad, no nos olvidemos que Macri en su momento, cuando gana, uno de los ejes fue terminar con la pobreza, digamos, fue y le disputó ejes al peronismo. Digamos, el problema es lo que no se leyó en ese momento, la necesidad del famoso cuadrante cambio-continuidad, donde pechaba más el cambio, la renovación, y eso es, en realidad, en definitiva, una demanda política de la gente. Digamos, no es apolítica, es política. Lo que pasa es que los que no lo quieren leer son los que en ese momento están disputando, digamos. Entonces, si vos tenés esa demanda, y ahí sí tomás una decisión de fondo que tiene que ver con una demanda de renovación y decís, bueno, muchacha, muchacho, vamos a poner candidatos que ocupen esa demanda, ¿sí? Y vas a abordar la forma, digamos. Pero muchas veces se nos da que esa atención o esa escucha, digamos, tantas veces en las encuestas nos lo dicen en la cara, y los que no lo terminan de definir, porque en definitiva la persona que define eso es el político, digamos, la política. Y eso es un rol complicado para nosotros, digamos, ¿no? Y creo que a veces, por lo menos en las clases que vamos dando, que vamos dando, por los cursos que por ahí nos toca dar, etcétera, insistimos mucho con las personas que se forman con nosotros con respecto a tratar de sostener una línea de trabajo frente a los candidatos o candidatas. Y bueno, después, cuando las decisiones en ese trajín se van dando y no van de acuerdo a lo que nosotros pensamos, bueno, sostenerlo. Me ha tocado en campaña decir, mirá, el problema es que acá hay un margen de cambio de continuidad donde el cambio es muy grande. Tenés que salir de alguna manera pisar lo que la oposición te va a decir, de alguna manera abordarlo. El equipo decidió no abordarlo y bueno, hemos tenido como una elección muy, muy difícil, perdimos, pero en un municipio en Misiones. Pero digo, a veces ese rol es difícil, pero sí nosotros como consultores, como asesores, etcétera, sí dotarnos de esa herramienta y poder generar esas lecturas, digamos, ¿no? Me parece que eso me queda como este aporte. Sí, sobre todo que el candidato pueda escuchar lo que está haciendo mal también, que por ahí es lo más complejo, ¿no? Digo, eh, es algo que nosotros venimos hablando de profesionalización, lo venimos haciendo un montón. Bueno, ustedes también dando cursos y dando clases, tomando, pero es como un gris que si yo tengo un compañero, un militante que más o menos maneja algo y puede hacerlo, digo, esa profesionalización no está del todo en muchos aspectos, entonces, digo, uno se tiene que ir a operar y no va y se opera con alguien, digo, lo hace con un cirujano, tiene que ir a ver, digo, esa cuestión, esa profesionalización, digo, no se da en todas las profesiones. A nosotros nos pasa, más de una vez nos ha pasado que el afiche lo hace mi sobrino, que maneja un poco el Paint, ni siquiera Corel, y toda esta cuestión del voluntarismo que está en la política hace que sea también muy complejo a la hora de pensar campañas o comunicación de gobierno de manera profesional. Porque si yo tengo que armar una campaña de manera profesional, necesito fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos, videógrafos, ghostwriter, gente que se haya preparado. Pero después, esto de, no, pero mirá si el compañero saca lindas fotos con el teléfono, vamos a sumarlo y demás. Entonces eso también hace que uno se esfuerza en profesionalizarse, pero
si del otro lado no tiene dirigentes o partidos políticos que entiendan esto, es muy complejo. Por suerte a mí en lo personal me ha pasado que se ha entendido esto y al contrario, no solo que se trabaja con profesionales, sino que a su vez seguimos profesionalizando los equipos, pero no siempre pasa esto. Para mí ese dato es como fundamental, ¿no? Un saludo, perdón, a Lore Castillo ahí que me escribe de México. Porque De México, gracias Lore. Bueno, internacional, estamos internacional, así que Bien, es- yo quería aportar un poco en línea, o sea, estoy hablando muy fresco con la experiencia que tuve en la campaña de hace días. Coincido con Gastón. Yo creo, por lo menos en Santa Fe, que los resultados fueron más un logro para los ganadores de movimientos políticos y para los perdedores de fallas de política. No tuvo que ver con la comunicación. Creo que la comunicación de todos los candidatos estuvo dirigida donde tenía que estar dirigida, buscó lo que tenía que buscar, tenía objetivos puntuales, pero fue la política la que al final, esas decisiones políticas las que terminaron restando a un candidato o sumando a otro. Y es muy difícil cuando obviamente presentas un trabajo de investigación y el político por diferentes razones decide ir por otro lado, como dice Gastón, y evidentemente decide no escuchar porque también, si lo vemos, o sea, la política es así. O sea, uno lo vivencia cuando tenés, bueno, vamos por este lugar, vamos por este camino, y bueno, te cambiaron todo en el medio. Pero creo que esa es un poco la reflexión, ¿no? Y yendo en línea a lo que dice Camila, es importante que los políticos entiendan que, que, que no puedes, o sea, no puedes tomar decisiones solamente porque te pinta o porque vos seguís tu instinto. Me ha pasado con clientes que me dicen, este es mi instinto, y yo, ¿de verdad tu instinto no te ha servido? Nunca. Entonces, no, tu instinto, yo voy por acá, y yo, pero no tiene sentido. Sino que también entiendan que hay un trabajo detrás, que hay una profesionalización, que hay todo un laburo que precisamente busca, tiene un objetivo, y que bueno, y que al final los resultados pueden ser adversos o pueden ser bastante buenos, pero es importante seguir ese camino y no ir bajo la corriente, el instinto o lo que sea que el candidato plantee. Me parece que pienso igual que Facu, en muchos casos, por lo menos en muchas campañas, hubo mala lectura de los datos, hubo datos cruciales que se leyeron mal pensando que por lo menos que la ciudadanía estaba pidiendo algo, pero sí estaba pidiendo eso, pero en otro contexto, con otra forma, con otra, y nos falta un poco en esto también un poco pasa por el frenesí de la campaña. O sea, necesitas por ahí, no sé, los tiempos no te alcanzan para hacer una investigación más profunda, para preguntar cosas más de lleno. Por eso por ahí está bueno hacer como una especie de investigación pre-campaña, pero todo va cambiando. O sea, como que también el frenesí de la campaña no te permite establecer una metodología que sea rápida, que sea fresca, o que sea de alguna forma, o que responda a la necesidad al instante. Entonces, o sea, hay gente que te decide el voto un día antes, 2 días antes. Sé que siempre ha sido así, pero como que ahora, o sea, nos está costando a nosotros los consultores, a los que estudiamos la opinión pública, el darnos cuenta cómo esta volatilidad de la gente a la hora de ir a las urnas. sí, 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 creo que sí, justo ahí me están echando mensajes clientes. Saludo a Sofi, que también manda un mensaje acá, dice, súper de acuerdo con el carisma y no pasarse de rosca, dice, que hacen reels sin sentido. Bueno, no echemos culpa, reels son un intento. O Eh, candidatos que hacen TikTok que sí que no tiene no. sentido, digamos. O memes que no aportan al debate político, dice, encontrar el equilibrio entre los nuevos formatos discursivos y el mensaje político a transmitir, que a veces es más difícil de lo que parece.
Para no alargar demasiado tanto la discusión y mañana todos se tienen que levantar temprano a trabajar, eh, ¿algún consejo? Dijo, todos se tienen que levantar, Bueno, uno si todos madruga. tenemos. No, no, sí. Yo me levanto a las 5 creo mañana, así que va a Es ser un día chico que largo. hace deporte de madrugada. Claro, la idea, sí, sí, para la tarde No, yo imposible. pensaba un poco, Facu, en relación al Twitch de la semana pasada y a esto, y de lo que venimos hablando, que es básicamente esto, que es una oportunidad, más allá de que nos divertimos, nos reímos, y como vos dijiste al principio, es una conversación, como una charla, nos falta el mate o algo para compartir, sirve para esto, para poder también conocernos, sobre todo esto, nuestra generación que está laburando en esto. Sabemos que es un rubro muy complejo porque la generación que nos antecede, hay muchos que están consolidados, entonces es difícil hacerse el lugar, es muy difícil, muy complejo. Eh, Hay que ir de a paso lento, pero firme, y lo importante es que cada laburo que se haga sea serio para que eso también es, ¿no? Eso es boca a boca. Pero si es un rubro, bueno, yo no sé, calculo que sucede en otras disciplinas, pero en esta, en lo personal, eh, hay, digamos, muy complejo, hay como, bueno, cuestiones que, que ojalá se vayan relajando, y sobre todo nuestra generación sea mucho más generosa a la hora de poder compartir un trabajo, bueno, por saber que si no es dentro de la profesión, no es algo específico que yo hago, no sé, X cuestión, o lo que es investigación, o lo que es algo, saber que hay otro que nos podemos ir compartiendo y laburando en red, que eso hace el laburo mucho más valioso, mucho más rico. Así que bueno, esto es un poco también lo que está sucediendo con esta invitación tuya, así que buenísimo. Gracias, gracias Cami. Sí, un poco la idea es esto, charlar un poco de todo. Un saludo a Augusto también, que de parte de Podemos Bigot dejar los Machine. teléfonos por si saben algún laburo o Sí, algo también. obviamente, obviamente la idea es que a partir de ahora dejo todas las redes, todo, que me llamen. Acá Sophie Kindle pregunta, dice, ¿cómo se hace para darle a entender a un dirigente político la importancia que ocupa la comunicación en este ámbito y que ambas van de la mano? Yo la verdad que perdiendo elecciones, básicamente creo No, que termino entendiendo así, pero sí, Cami. no, La- no. Hola, Sofi, primero que nada, gracias por sumarte. Eh, es difícil, la verdad que es muy complejo porque además el político de por sí ya es un personaje complejo para laburar, porque además es una persona que está tomando decisiones todo el tiempo, entonces hacer que eso, además, que una buena gestión, una buena medida, es importante, así como de buena es la idea o la acción que vamos a desarrollar, igual de importante es cómo la vamos a comunicar. ¿No? Porque hoy se ha visto en el último tiempo que todo ha sido, desde que inició la pandemia, seguramente se acuerdan, todo ha sido un problema de comunicación, y nada es así. O sea, si la comunicación falla es porque la política falla. Entonces, yo creo que a la medida que el dirigente, el político, el funcionario pueda ir viendo que en la medida de que se va comunicando de la manera más eficiente, más profesional, más seria, y sobre todo, lo más importante, más planificada. Para mí es la clave de todo, poder planificar todo lo que vamos a comunicar, porque ahí no vamos a tener, no vamos a salir con cosas espontáneas, ideas que se me ocurrieron mientras anoche me bañaba y hoy me levanté y digo, no tenemos margen de la improvisación con la planificación. Y cuando el funcionario, el dirigente empieza a ver esos resultados, porque de qué otra manera va a ver lo que está pensando para poder llevar adelante la gestión, si no es a través de la comunicación. Y Sí. tampoco podemos pedirle a la comunicación que supla la gestión. No, pero me Eh, parece que muchas veces esto que vos decís planificar, la comunicación termina ordenando la política, ¿no? Digo, ¿es un rol de la comunicación o no? ¿Debería ser un rol? Es como una gran pregunta ahí. Digo, la decisión. yo creo que a veces ese rol lo ocupa la investigación y nosotros mediante eso podemos comunicar mejor. Digamos, la comunicación sí construye sentidos, construye escenarios, o ayuda a construir escenarios, pero digamos, construye escenarios muy anclados a partir de la política. Entonces, ¿qué sucede? Es fácil cuando un dirigente está mal y necesita ayuda para
no sé, de repente, bueno, hay un X crisis o algún problema, bueno, o sea, quiero ir a lo de Sofi con esto. Para convencer, me parece a mí, ¿no? A un dirigente con respecto a la importancia de la comunicación, vos tenés que tener elementos con los cuales poder sostener argumentos para justificar una política de comunicación, ¿sí? Ejemplo, que está bien este tema, está mal visto esto. ¿Por qué? Porque tanto porcentaje piensa esto, tanto porcentaje piensa lo otro. ¿Cuáles son los flancos difíciles que tiene determinada gestión? Si una gestión está mal en determinado momento. Si una gestión está bien, ¿dónde puede ir a buscar más? Digamos, ¿sí? Si una gestión está bien, siempre se puede buscar más. Entonces, para eso siempre sirve los elementos, los datos, la investigación. Por lo menos es la forma que yo he buscado de poder plantear políticas de comunicación con determinada persona, porque a veces se piensa, no, bueno, si hacemos tal actividad en tal barrio, mortal, el cuadrante tal, nos adora la gente de tal cuadra, ¿está bien, mortal? Pero qué nivel de proyección y de incidencia tiene sobre esa franja etaria, etcétera. Y con respecto a lo otro, yo creo que es, digamos, si la comunicación ordena, y es en conjunto, ¿sí? En conjunto, porque vos tomás una decisión política que te ordena la gestión, pero si no se entera nadie, eso no genera valor sobre los públicos, ¿sí? Ejemplo, Martín Yayora tomó una decisión con respecto a los ajustes de sueldo en el municipio, pero salieron a dar un debate fuerte en los medios, etcétera, para posicionar el eje. Si eso vos no lo haces, no generás valor, no generás handicap, si se quiere, no generás una espalda para vos después seguir generando construyendo sentidos Entiendo. sobre esa decisión política que tomaste. ¿Sí? Vos podés tomar una decisión, no comunicarla, bueno, es probable que no puedas construir otro relato sobre eso, ¿sí? Pero lo importante es que exista la decisión política, si no, no. Me explico, es como que van de la mano, digamos, pero Mm. siempre tomando o sea, si el político toma una decisión política, es una decisión política también si vos acompañás con la comunicación o no. Y si acompañás, ¿qué podés construir? Y si no acompañás, ¿qué estás decidiendo no hacer? ¿Sí? Perfecto, Em, perfecto, Yo sí, sí. tuve la experiencia de haber participado en campaña y ahora en comunicación de gestión. Y la verdad que esto de que la gestión es una campaña permanente, lo vivimos a diario, porque uno en campaña escribe su narrativa, cuáles son los ejes de la campaña, por dónde vamos a ir, y se trabaja de esa manera. Bueno, en gestión pasa exactamente lo mismo, porque eso es el eje o lo que va a guiar la comunicación de gobierno. Y cada acción que uno lleva adelante dentro de la gestión va acompañada de su plan de comunicación. Si nosotros vamos a diseñar una política y no vamos a pensar de la manera en que la vamos a comunicar, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no sé si responde la pregunta, Sofi, nos pasamos no sé cuántos pueblos, pero creo que la mejor manera de que el dirigente entienda, Gastón puede haber tirado una pista respecto a esto, es midiendo, porque de esa manera, sin duda, vamos a saber si la política que se diseñó y tuvo el impacto que esperábamos que tenga en la sociedad. Esa es una de las maneras, pero bueno, yo creo que va un poco por ahí. El dirigente que no lo, ya no sé hoy tampoco si el dirigente no entiende la importancia de la comunicación. Yo por ahí creo que se ha pasado para el otro lado, que cree que la comunicación va a salvar la falta de gestión. Totalmente. sí, resuelve el problema, claro, sí, sí. Sí, sí, capaz lo que Sofi plantea un poco es que capaz el político considera que la comunicación tiene que pasar por lo que él piensa y por lo que tiene en su cabeza. Y un poco para complementar lo que dicen Cami y Gastón, sí, obviamente es medir, pero inclusive a veces midiendo, el político tiene un perfil de soberbia muchas veces. Sofi, te acompañamos en el sentimiento, no es fácil. Mm. Eh, no es sencillo y piensa que el camino es por donde él lo plantea. Yo te digo, plantate. No es escuché una vez un consultor diciendo que el consultor que no tiene estos debates constantes o estos debates constantes con el candidato, que discrepa a cada rato con el candidato en la forma en que maneja su comunicación, no es un buen consultor.
Entonces, obviamente hay veces que uno porque al final no tenés la última palabra, o sea, si el político te dice no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedes hacer más nada. Pero bueno, es importante que vos vayas convencida de lo que estás planteando, de lo que le estás diciendo, con argumentos, con base, y ya si él no quiere accionar en función a lo que vos le estás proponiendo como asesora, como consultora, pues bueno, ya él verá las consecuencias, pero que de vos no quede no hacer tu trabajo, no profesionalizarlo, no mostrarlo y no hacer lo que tienes que hacer como consultora. Chicos, A mí bueno, en la campaña esa que yo cité que nos fue mal, me acuerdo que le dije, Eduardo, está bien, mirá, yo creo que va por acá, No, bueno, no, porque justamente era por el oficialismo, se nos va a ofender, qué sé yo. Bueno, le digo, hagan lo que quieran, lo único que sepan es que lo que está haciendo está mal y yo no estoy de acuerdo. Seguimos trabajando juntos, todo bien, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, por lo menos, digamos, digo, el dejar asentado, digamos, porque después vos, como profesional, viste, no, bueno, no me lo dijiste. No, bueno, yo lo dejé asentado en función de un análisis, en Claro. función de esto. Eso está asentado, no sé, o por escrito, por donde sea. A veces es difícil, digamos, viste, pero me parece que después también uno va construyendo su propia experiencia a partir de eso, de esas vivencias, ¿no? tal cual, tal cual. Chicos, no queremos extenderlo más y tampoco quiero a ustedes extenderlos más. Les quiero agradecer a todos, quiero agradecer a todos los que estuvieron, Sofi, Nati, Susana, Carmela, Claudio, Marce, no sé si me está Un olvidando éxito a hoy, quién. espectadores. Augusto Ervin, un saludo, a Lore. Digo, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer y creo que esto, como decía Cami, la idea es compartir un poco, espacio, hacer catarsis y ver un poco cómo nos vamos resolviendo entre nosotros también el conflicto, porque me parece que un poco tiene que ver con eso, digamos, las nuevas generaciones venimos a compartir el conocimiento, entendemos que no, entendemos que un poco es colaborativa la salida y que estamos laburando, sí, digo, la salida en todo sentido, digo, una salida de una crisis, en una salida profesional y en todo se hace a través de la colaboración. Y bueno, bienvenido a todos, al que quiera participar, algo. Este ciclo va a seguir el martes que viene con consultores del sur y el último va a ser con consultores de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que es ahí donde un poco atiende la política, ¿no? Así que va a ser interesante, sobre todo para que le hagan preguntas y le tiren todo lo que quieran Esos son los tirarle. culpables de todo. Claro, Esos sí, son los sí. culpables de todo. Son los que cobran sueldo, se van de joda, viajan por Europa. Claro, y después caen con enlatados. Caen con enlatados al interior. Igual nosotros te bancamos a vos, Facu Ibai Llanos Rivero. Esperamos el sorteo. Ya va a salir el sorteo ahí, con algunos libros. Cami, sorteó un mate entre Rihanna. Sí. No, el organizador, por lo menos unos alfajores cordobeses, Mira. un fernet. No estaría Claro, Hay que mal. hacer Fernet. tenemos que hacer ese intercambio cultural y gastronómico también. De política siempre está vinculado a eso. Ya lo dijo Lucio que había que tomar mate. Un consultor debía tomar mate. Chicos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a Chao, todos y chao. todas. Chao, Chao. gracias, che. Nos vemos. No, chao, chao.